Leemos el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Nos ponemos de pie. Dice la palabra del Señor: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Amén y amén. Oramos al Señor. Las doctrinas preexistencia, predestinación, preordenamiento se tendrían que dar como en 6 días, hermano, cuando menos, porque hablar de cada una de ellas lleva bastante profundidad. Es una doctrina profunda, pero ya he enseñado anteriormente la preexistencia, la predestinación. Mi deseo es enseñar los dramas preexistenciales, que fue el tema que me puso el Señor, pero no puedo enseñar si no enseño esto antes. Si usted se puede ver, las 3 doctrinas, doctrina quiere decir enseñanza, lleva un pre. Antes de la existencia, quiere decir antes, ¿verdad? El pre es un prefijo, un afijo que significa antes, ¿verdad? Entonces, antes de existir, se nos dio una destinación, un predestinación, un preordenamiento. Amén. Y ¿sabe usted que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Amén. Mi Rey, mi Señor Jesucristo, tuvo una preexistencia. ¿Qué es la existencia? Pues la tierra que conocemos, ¿verdad? 4.500 millones de años aproximadamente tiene. Y usted tendrá aproximadamente, cada uno diferente edad. Algunos tenemos 12, algunos tenemos 30, 40, 50. Algunos ya estamos rascando los 60, ¿verdad? Y así cada uno. Pero en realidad, Cristo no nació en la tierra como nació en Belén, ¿verdad? Cristo fue el que hizo la tierra, ¿cierto? Amén. Entonces hay una preexistencia, que es decir, una existencia de Jesucristo antes de que la tierra fuera hecha. Pero usted sabe que el Señor nació aproximadamente hace 2024 años, aproximadamente, pero Él nació antes de que la tierra fuera hecha. La palabra de Dios, Colosenses 1:16, nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, que es decir, el primero de toda la creación. Antes de los espíritus como de sabiduría e inteligencia, antes aún del Espíritu Santo, déjeme atrever a decirlo, antes de la galaxia de los arcángeles serafines, hermano, el verbo fue hecho. Amén. Dice claramente, Él es antes de todas las cosas. Amén. Y en Él todas las cosas permanecen. Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo, la palabra verbo es logos o la palabra, y el Señor es la palabra, se sabe, ¿verdad? Estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Amén. Amén. Entonces podemos ver a la luz de la palabra que Cristo tiene 2 nacimientos. El primer nacimiento, Colosenses 1:15, Él es el primogénito de toda la creación, ¿cierto? Amén. Y vemos un segundo nacimiento no aparece, pero es Juan 1:14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, mi Señor Jesucristo nació antes de que la tierra fuera hecha. Si lo sabe usted. Amén. Por eso es que María no es su mamá. No es María quien creó a Jesús, sino el verbo que creó a María. Y por eso querían matar a mi Señor, ¿verdad? Dicen, Abraham vio mi día y se alegró. No tienes ni 50 años. ¿Cómo puedes decir que conoces a Abraham? Pues antes de que Abraham fuera, yo fui. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y ellos no lo entendían, hermano. Pero hoy vamos a ver la existencia de usted y yo, ¿verdad? Nací en el 69, por lo tanto ya voy a llegar que a los 55 años. Amén. En septiembre. Amén. Pero usted y yo, usted ponga la edad que usted tiene,
tenemos una preexistencia. Es decir, que nosotros existíamos antes de que la tierra fuera hecha. Usted y yo ya existíamos. Amén, amén. Amén. Y lo puede ver aquí. Hay una existencia pasada, una post-existencia y una existencia actual, que es la que queremos hoy ver. La palabra del Señor nos dice, bueno, déjenme ver aquí mejor para no tratar de ir más rápido. Efesios 1:4, yo quisiera que lo leyeran también en su Biblia. Él nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ya lo habíamos enseñado anteriormente. Es decir, su cuerpecito, o cuerpezote como el mío, ¿ah?, tiene la edad cronológica que usted conoce. Pero usted está más viejito que Matusalén. Si la Tierra tiene 4.500 millones de años, usted tiene más. Amén. Ya tiene mucho tiempo. Amén. Pero estaba ya en el cielo. Entonces dice la palabra de Dios que antes de que existiéramos, hermano, en la tierra, 4.500 millones de años, usted y yo existíamos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero dice, hermano, que nos escogió en Él con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es decir, Dios no nomás nos escogió para, perdone, como decían allá en México, por niños bonitos, porque le caímos bien. Se nos dio un propósito. Recuerde que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El Señor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Primera de Pedro 2:25 dice, vosotros habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Cuando escuchamos la voz, no fue en esta tierra. El Verbo nos pastoreó antes de que la tierra fuera formada. Eso ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero desde allá que nos escogió, hermano, el Verbo nos pastoreó, nos dio un propósito. Es decir, Dios tiene un propósito para todos aquellos que Dios escogió. La pregunta es si conocemos el propósito. Y la pregunta aún más confrontante es si estamos haciendo el propósito de Dios o si estamos viviendo conforme Dios nos ha escogido. Porque no a todos escogió el Señor. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de misericordia y vasos de ira. Supongo que usted y yo somos vasos de misericordia y vasos de honra. Pero nos dio un propósito. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos, amén, santos. ¿Qué santos? Apartados de pecado. Para que viviéramos sin mancha. Ante los hombres podemos aparentar miles de cosas, pero no delante de Dios. Delante de Dios tenemos que estar sin mancha. Hay hombres políticos, hermano, que se adornan a sí mismos, ¿verdad? O gente que aparenta ser muy buena y tiene una doble vida. Por ejemplo, los tratantes de blanca, los narcotraficantes, etc. A veces son hombres de negocios, empresarios, y tienen una vida terrible, oculta. ¿Pero esa vida estará oculta a los ojos de Dios? No. Entonces Dios nos dio un propósito. ¿Se siente usted bienaventurado de haber sido escogido? Amén. Claro que sí, amén. Pero hoy le recuerda al Espíritu que hay un propósito por el cual fue usted escogido. ¿Cuál es ese propósito? Ser santos. Como yo soy santo. Vivir sin mancha. Es decir, sin la mancha del pecado delante de Él, delante de Dios. ¿En qué momento nos alejamos de Dios o en qué momento Dios ya no nos ve? No hay. Aun cuando estamos dormidos, ahí está el Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos guarda del terror nocturno.
Pero también nos dio un propósito de ser santos sin mancha delante de Él y de vivir en odio, en rencor, en amargura, en envidia, en peleas, en distensiones, ¿no, verdad? A vivir en amor, ¿correcto? Hasta la altura del mensaje, ¿estaremos cumpliendo el propósito? Porque no lo voy a juzgar yo, gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi juicio no sería justo, pero el que sí lo va a juzgar es el Señor. Amén. Por lo tanto, Dios nos da la oportunidad que nos examinemos a nosotros mismos con juicio justo, para que cuando nos presentemos delante de Él, no seamos avergonzados. Porque les recuerdo unos que se presentaron delante del Señor y le dijeron: Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros y prodigios, echamos fuera demonios. ¿Qué les dijo el Señor? Así se me estaba olvidando, ¿verdad? Pásese de ese lado. No, usaron el nombre, disfrutaron del poder del nombre, pero el Señor les dijo: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Serían avergonzados? Sí. Eran siervos. ¿Pero de quién? Usaban el nombre del Señor, peleaban contra demonios, pero vivían alejados de Dios. ¿Quién los examinó ese día? El Señor. Si le hubieran preguntado a los endemoniados, ¿verdad?, que habían sido liberados: no, ese hombre está lleno de poder, él me sanó, él esto, ¿verdad? Pero la realidad era otra. Ahora entonces recordemos el propósito para que lo hagamos el propósito. Amén. Amén. Podemos ver en Jeremías que antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Es decir, Jeremías tuvo preexistencia. ¿Sí o no? Sí. Todos. Para ponérselo de una manera más sencilla de entender, ¿qué es la preexistencia? Pues es una existencia antes de la fundación de la tierra. O sea que nosotros ya existíamos antes de que la tierra fuera fundada. Existíamos en alma y existíamos en espíritu. Este cuerpecito que no se van a comer los gusanos, ese sí nos lo dieron aquí, el estuche, digo yo, ¿eh? Nos dieron un estuche para meter nuestra bella alma y nuestro hermoso espíritu. Amén. Amén. Pero la preexistencia es que existimos antes de estar en el vientre de la madre. No se vaya a confundir con reencarnación. No. Eso es totalmente diferente y eso no lo dice la Biblia. ¿Qué es la reencarnación? Que usted nació mosca y fue una buena mosca, ¿verdad? Y después lo mataron a alguien de un manotazo, entonces reencarnó en gato y fue un buen gato. Entonces ya después reencarna en perro. Y en casa rica, hermano. Porque hay perros que se los comen, ¿verdad? Porque depende si fue mal gato, en perro, pero perro de esos de allá que se lo van a comer allá en China, ¿va? ¿Amén? Pero si fue un buen perro, perro ahí ahí va a ser la casa del presidente, en alguna mansión, ¿verdad? Que a veces comen mejor que uno, dicen ellos, ¿verdad? Amén. Después de haber sido un buen perro, sube a caballo. Y después de haber sido un caballo, así hasta que llega humano. Dicen que nace en primero mujer. Y después ya, si fue una buena mujer, nace en hombre, hermano. Y después y nace en hombre pobre. Y así va subiendo hasta que va siendo hombre rico. Hasta que llega a ser Dios. Eso es lo que la reencarnación dice. Aquí no, hermano. Le quiero... Tal vez se desanima. Solo una oportunidad tenemos. Solo una tenemos. La reencarnación quiere decir, podemos ir hacia adelante o podemos ir hacia atrás. No. Imagínate que fue mala mosca, entonces ahora va a ser gusano. ¿Verdad? Pero usted es santo, sin mancha, delante de Dios, viviendo en amor. Amén. Entonces entendemos ya la preexistencia. Ya lo habíamos enseñado antes, ¿verdad? Ya es más fácil. Bueno, ahora vamos a ver la predestinación. La palabra del Señor dice, Efesios 1:4 lo leímos, ¿se recuerda?
nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero el siguiente versículo dice, nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Es decir, nos predestinó. Me viene un ejemplo que puse hace años. ¿Qué es predestinar? Es que nos dotó de capacidades para llegar a ser hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios por la fe. Amén, amén. Amén. Tenemos el Espíritu de Dios que clama y dice, Abba, Padre. Pero si usted es hijo de Dios, su cuerpo no puede volar ahorita. Ni puede atravesar sólidos, pero lo va a hacer. Amén. Amén. Cuando lo vean pasar en toda su gloria, porque usted va a tener gloria, dice la palabra de Dios en los Salmos, que vamos a ser como Dios. Si somos hijos de Dios, nos tenemos que parecer a Dios. Lo dice la Escritura. Amén. Nos dotó. Entonces, recuerdo en la universidad, en la escuela, la facultad de medicina, que las personas para entrar a la facultad, pues tienen que tener ciertos prerequisitos, como bachillerato, saber ciencias matemáticas, etc. Y todos los que logran entrar a la universidad, porque no todos logran, seleccionan algunas partes de la UNAM, vamos a poner la UNAM. Pero de los que se inscriben, imagínense que se inscribieron 300. No se van a graduar los 300, tal vez 50. Pero todos fueron predestinados a ser médicos humanamente. Tenían la capacidad, tenían las bases, pero no tuvieron la disciplina. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál fue el problema? La disciplina. Ahora en el Señor dice que nos predestinó para adopción como hijos. Y esta parte, hermano, en Juan 1:12, dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho, pero si lee ahí como dice, de llegar a ser Hijos de Dios. Romanos 8 dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando ese día llegue, la creación entera gime. Amén. Es decir, para llegar a ser hijos de Dios, hoy lo somos por la fe en Cristo Jesús. Es decir, todos los que creen en su nombre, que no nacieron ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Amén. Es decir, si ve usted, el Señor nos predestinó, ¿con qué propósito? Para ser hijos. No nos quiere allá como alguna gente piensa, allá mi abuelito se murió y ahora es su ángel el que me acompaña. No, hermano. No nos vamos a convertir en ángeles, sino en hijos de Dios. Aleluya. Hay galardón, jerarquía angelical, ¿va? Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, etc. Amén. Pero no, nosotros vamos a ser hijos de Dios. Como Cristo. Él va a ser el primogénito. Somos los herederos del Señor, coherederos con Cristo. Para eso nos predestinó. Amén. De llegar a ser. ¿Hay algún otro versículo? Sí, claro. A los que de antemano conoció, en la preexistencia, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. ¿Quién nos tiene que hacer a la imagen? Padre. ¿Verdad? El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo. Cuando somos rebeldes, ¿se queda el Padre inmóvil o nos da un correctivo? No. Primero nos habla, ¿verdad? Nos insiste con mucho amor. Luego nos habla a través de los años un poquito más durito, ¿verdad? Y luego vienen pruebas y tristezas y dolores, ¿verdad? Porque al que Dios ama, lo corrige, lo azota. Amén. Para que no se pierda. Porque Él quiere que el Hijo regrese a casa, ¿cierto? Amén. A ser hechos.
¿Cómo tenemos que hacer? Como Pedro, como Pablo, como Jeremías, como Abraham, como David, ¿no? Ahí lo dice bien claro, conforme a la imagen de su Hijo, santo. ¿Cómo es su Hijo? ¿O cómo fue su Hijo estando en la tierra? Tentado en todo, pero hallado sin pecado. Manso y humilde de corazón. Todos los días en santidad. ¿Cómo estamos haciendo la voluntad? ¿Estamos cumpliendo el propósito por el cual nos predestinaron? Es decir, usted y yo, Dios nos capacitó, nos dotó de cualidades, hermano, para llegar a ser. Inclusive nos ha dado el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos instruye, el cual nos fortalece, el que nos da dominio propio. El problema es que no lo consultamos o no vivimos llenos de él. Vivimos llenos de nuestras carnalidades a veces. Pero imaginemos una persona llena del Espíritu, ¿estará cumpliendo el propósito de Dios? ¿Estará viviendo, hermano, conforme vivió mi Señor Jesucristo? Está llena del Espíritu. Sí, está llena del Espíritu, sí. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es la predestinación? Que Él nos dotó de capacidades. Vamos a hacer ejemplos. ¿Puede usted adorar a Dios? Amén. ¿Puede sentir la presencia de Dios? ¿Puede llevar sus cargas al Señor? Amén. ¿Será que Dios lo escucha a usted? Amén. ¿Será que Dios tiene tiempo para sus hijos? Amén. ¿Será que Dios le provee a usted lo que usted necesita? Amén. Amén. No lo que usted desea, lo que usted necesita. Sí, Amén. ¿Será que cuando el Señor está en su consejo en el santo monte, llega usted y le dice, Señor, ¿sabes qué? Toma tu ficha y luego te atiendo. Vuelve dentro de 3 años. No, Él deja de hacer. Aquí es omnipresente, ¿verdad? Lo atiende a usted. Y dime, hijo. Hay una parte en Isaías 1:18, una versión que dice, hijo mío, ven, siéntate conmigo a mi mesa, pongámonos de acuerdo. Que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Amén, aleluya. ¿Sí? Si queréis y obedecéis, lo mejor de la tierra comeréis. Pero si os rehusáis, ciertamente a espada moriréis. Pero fíjense, no dice, y te voy a dar, y mira que te doy, y agarra la chancla mexicana, o guatemalteca, salvadoreña, no sé. Creo que allá también le lanzan chanclas. No, el Señor le dice, como un padre amoroso, ven, siéntate a mi mesa, platiquemos, pongámonos de acuerdo. Que aunque tus pecados sean rojos como la grana, como blanca lana, quedarán. Amén. Dios siempre tiene misericordia para sus hijos. Si quieres y obedeces, o sea, ya ahí hay condición, ¿verdad? Lo mejor de la tierra comeréis. Y yo me sospecho que usted de vez en cuando se echa unas sus langostas, sus camarones, ¿no? Camarones y langostas. Va al McDonald's, me da una double. O lo que se le antoja, ¿verdad? Amén. 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 Dios ha cumplido su voluntad en nosotros y nosotros la de Él. Ahora, ¿qué es el preordenamiento? Preordenamiento, el ordenamiento, hermano, usted ha oído, dice, fue ordenado como pastor, aunque se escuchaba más del lado católico, se ordenó como sacerdote. Amén. ¿Qué quiere decir ordenamiento? Que le fue dado un ministerio, un sacerdocio. Pero estamos hablando de la preexistencia, de la predestinación. Hoy estamos hablando del preordenamiento. Es decir, que antes de que nacieran en la tierra ya venían con un ministerio en el cielo.
Se les dio, hermano, un ministerio en el cielo. Les voy a poner algunos ejemplos. Antes de nacer ya venían como ministros. Por ejemplo, Jeremías. Estamos leyendo Jeremías, ¿se recuerda? Vino a mí la palabra de Jehová o el Señor diciendo: antes de que yo te formara en el seno materno, esta existencia, te conocí, preexistencia, y antes de que nacieras, te consagré y te puse como profeta. ¿Quién lo llamó profeta a él? ¿No fue el sumo sacerdote de esta tierra? Él ya venía con un ministerio profético. Amén. ¿Quién no quisiera un ministerio profético, hermano, como Jeremías? Levante su mano solo para saber. No, él sufrió. Ha sufrido. Fíjese que yo decía antes, es que el libro de Jeremías y Lamentaciones es de él. Y hay un canto que yo lo cantaba mal antes en mi ignorancia, porque yo así lo oía, ¿va? Como Jeremías lloraba y lloraba. Imagínense lo que decía: así quiero yo llorar y llorar. Imagínense lo mal, ¿va? Y el canto no es así. Como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. Y él le concedía la petición que hacía. Así quiero yo que conceda la mía. Amén. Y algunos hermanos, yo pienso que a veces imprudentes, el profeta chillón, le llaman, a ver, y lo pusieron en su lugar, a ver si usted no chillaba. ¿Verdad? Amén. Lo puso como profeta a las naciones. Otro que venía con ministerio profético, Isaías. Escuchadme, islas, atender pueblos. El Señor me llamó desde el seno de mi materno, es decir, antes de nacer. De las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Y ahora dice el Señor: el que me formó en el seno materno, ¿para qué? Para ser su siervo, su esclavo. Él ni siquiera dice para ser profeta, pero usted sabe que es profeta, ¿cierto? ¿Y cuál era la misión de Isaías? Hacer que Jacob, es decir, Israel, se vuelva a él. ¿Qué es lo que tenía que profetizar Isaías? Pueblo rebelde y pecador, volveos al Señor. ¿Qué es lo que decía Jeremías? Apartaos de iniquidad, volveos al Señor. ¿Y qué decían los falsos profetas? Todo está bien. Y como había uno que ya murió que decía: y recibe todo, mi amor, ¿eh? Los que ya pintamos cal, sabemos quién era, ¿eh? Pintaban de cal las paredes. ¿Qué quiere decir? Que había grietas y nomás las pintaban por fuera para que no se dieran cuenta que había peligro de muerte. Y todavía se atrevían a decirle a Jeremías: ¿cómo es que Dios profetizó de ti y no conmigo? ¿En qué momento pasó el espíritu profético de mí hacia ti? Falsos profetas. ¿Y qué decía Jeremías? Pues Dios no ha hablado por tu boca. Y es más, antes de mañana vas a morir, y de tal manera. Y así pasaba. Amén. Otro que le dieron el ministerio de libertador antes de nacer. Dice: un ángel del Señor se le apareció a una mujer, y he aquí le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora cuídate pues de no beber vino ni licor, de no comer cosa inmunda, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, apartado, santo, para Dios desde el seno materno, y él comenzará, escuche, a salvar a Israel de las manos de los filisteos. O sea que Dios lo mandó del cielo, hermano, a venir a libertar a su pueblo Israel. Y el enemigo era los filisteos, ¿correcto? ¿Quién era ese hombre? Sansón. Usted ya sabe la historia de Sansón.
¿Habrá el hermano Sansón, porque es hermano nuestro, ¿verdad?, cumplido el propósito a totalidad tal como Dios lo mandó? Pero sí libertó. Pero sí, sí, libertó. Aún en su muerte dice que mató más filisteos ese día que en todo su ministerio, ¿verdad? Cerró con broche de oro, pero le costó la vida. En vez de morir en el altar de Dios, murió en el altar de Dagón. Mire, lo que le estoy diciendo es bien terrible. ¿Por qué? Porque podemos tener preexistencia, ser predestinados y tener un ministerio desde antes, desde el cielo, y equivocarnos, ser desviados, ser detenidos. Qué feo, ¿ah? Pero eso solo le pasa a Sansón. A ninguno de nosotros nos va a pasar, primero Dios. Si usted se esmera. Otro hombre que venía con un ministerio profético: y tú, niño, Lucas 1:76, serás llamado profeta del Altísimo. Irás delante de Cristo, es decir, del Señor, para preparar sus caminos, para dar al pueblo el conocimiento de la salvación a través del perdón de los pecados. ¿Quién era ese profeta? Juan. Era profeta y apóstol. Solamente hay 2 apóstoles del Padre en el Nuevo Testamento. Él es el uno y el otro es nuestro sumo sacerdote, el sumo apóstol. Hebreos 3:1. ¿Lo puede ver usted? Jesucristo. Amén. Hubo otro, Gálatas 1:15. Cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. ¿A qué venía este hombre? Anunciar. Ya viene con el ministerio, no es ya llegué, yo soy el apóstol, atiéndame la mejor suite del hotel, la mejor comida para mí, traigan aquí que yo los voy a bendecir. No es así. El verdadero ministro, hermano, que viene desde el cielo, es humilde, tal vez medio enojado, pero viene a cumplir el propósito de Dios. Amén. Para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté con carne y sangre. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de quién? De Jesucristo. Muchas gracias, hermano. Siervo de Cristo Jesús, ¿llamado a qué? A ser apóstol. A ser apóstol. ¿Quién le dio el apostolado a Pablo? Pedro. No. Juan. Tomás, hermano, Tomás. Cristo. Desde antes que naciera. ¿Y qué andaba haciendo Pablo? Matando a los cristianos. Pues no hay un versículo que nos diga, pero sí los andaba echando a la cárcel. Yo lo busqué una vez porque una vez dijo alguien, sí, Pablo el asesino. Dije, ay, santo, yo ese no lo vi. Y me puse a buscar y ya después de 2 o 3 días que no hallé. Era un hermano que está aquí en la iglesia. Dije, hermano, perdone, ¿en qué parte dice que Pablo mató a alguien? No, yo supongo. No, pues no, si no suponga, hermano. Y desde la tercera diciendo que Pablo es un asesino, ¿qué tal si no mató a nadie? Y llega allá y Pablo dice, lo está esperando, ¿qué pasó? Tengamos cuidado, ¿ah? Lo que sí dice que él dio su voto a los que mataron a pedradas. Entonces ahí se pudo agarrar, hermano. Hechor y consentidor, hermano. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Ah? Pero esa ya es una salida. Pero no hay una que Pablo matara. Amén. Amén. No, solo perseguía. Llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. ¿Correcto? Amén. Ahora yo le quisiera decir, eso fue Jeremías, eso fue Isaías, eso fue Pablo, eso fue Juan el Bautista. Fue Sansón. Amén. Sansón. Había otro que venía con un ministerio apostólico, pero era un vaso de deshonra. Judas. De los que me diste, ninguno se perdió, más que él ya venía. Perdido. ¿A qué vino? A perderse más. Perderse. Y mire, hizo bien su trabajo, ¿verdad? ¿Quién
¿Quién sospechaba de él? No, Solo el Señor. solo el Señor. ¿Sabía? Él no sospechaba, él sabía. Sabía. Cuando decían, uno de ustedes me va a entregar, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? O sea, parecía un apóstol auténtico y genuino. Amén. Cuando le dijo al Señor, amigo, voy a hacer lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Se fue, hermano. Y dice que creían que se había ido a comprar pan. Ahí dice en la Biblia. Sí. Creían que le había encargado que fuera a comprar pan. O sea que siempre vivieron engañados. Pero hizo el propósito por el cual fue enviado. Amén. Pero la pregunta es, ¿serán que solo esos tipos de hombres o nosotros tendremos un preordenamiento? No lo quisiera yo decir así por no adornarme, ¿verdad? ¿Será que el pastorado me lo dieron aquí? O ya vendría desde allá. Porque cuando uno dice, no, hermano, yo desde el cielo recibí el ministerio, se infla uno como guajolote, ¿verdad? No, pues también con ministerio venía Judas, ¿verdad? Amén. Pero vamos a ver lo que la palabra dice. ¿Qué le parece? Levante la mano el que cree que tiene ministerio de parte de Dios desde antes de que la tierra fuera fundada. Levante la mano. ¿O sí? Entonces sería bueno hacer la encuesta. ¿Y qué ministerio tienen? No, pues sí tiene que saber, hermano. Pero para eso está la palabra de Dios. Para eso está el Espíritu Santo. Por si no se le ha revelado, se le revele hoy. Porque todos los que estamos aquí tenemos ministerio, hermano. Que nos fue dado antes de que la tierra fuera hecha. El problema es que no todos sabemos, y como no sabemos, decimos, ay, no más el pastor que esté full time ahí. Yo me voy ahí part time. Un día soy cristiano, el otro día soy mundano, un día soy cristiano. Porque no es así, ¿ah? No. Amén. Amén. Antes de decirle cuál es uno de los ministerios, bueno. Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados Sacerdotes. Del Señor. Entonces, Dios ya lo hizo sacerdote a usted. Usted tiene un sacerdocio. ¿Quién se lo dio? ¿No se lo dieron aquí en la iglesia, hermano? No. ¿Desde dónde se lo dieron? Miren, nomás, es que la palabra está bien hermosa, hermano. Yo me gozo y luego me preocupo, pero déjeme, primero me gozo y luego lo preocupo. Usted también. ¿Se imagina el privilegio de ser sacerdote del Señor? Y vamos a pasar a ser del orden de Melquisedec, porque nuestro sumo sacerdote es del orden de Melquisedec. Porque ni usted ni yo nacimos de Aarón, ¿verdad? Pero sí venimos por medio de la sangre de Cristo. Amén. Amén. ¿No se goza? ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? Ahora la pregunta es, ¿usted reconoce que es sacerdote desde la preexistencia? A ver, levante su mano pues, si usted lo cree. Se acabaron los amén, a ver. ¿Qué pasó, hermano? ¿Usted no? ¿O ese día no llegó? Bueno, no lo voy a hacer a nadie para no evidenciar a nadie. ¿Pero qué es el sacerdote? Ministrar, no, es fácil, ¿eh? ¿Qué es? Presentar ofrendas al Señor. Pero si no alabamos. A ver, presentar ofrendas, sacrificios al Señor, acercarnos al Señor. Y si nos queremos acercar al Señor, tenemos que lavar nuestras manos y nuestros pies, que nuestras vestiduras estén limpias. Mire, el día jueves prediqué o enseñé del ministerio de intercesión de Abigail. Dice que todo sacerdote que es tomado entre los hombres está tomado para interceder a favor de los hombres. Porque hay uno que está intercediendo en contra de los hombres. El acusador que está día y noche acusando
a los hombres, entre los cuales está usted. Porque las mujeres me decían que bueno que solo los hombres, ¿verdad? A las mujeres no. No, también. ¿Y cómo está el pueblo de Dios, los sacerdotes del Señor? Intercediendo día y noche. ¿Se da cuenta? Si usted reconoce o se nos abre el entendimiento hoy que usted trae un ministerio sacerdotal desde antes de que la tierra fuera fundada. Usted fue predestinado, le fue dada la capacidad y le fue dado un ministerio. Amén. Cuando el Señor, hermano, me llamó a mí, y déjeme poner esta parte, el ministerio me lo dio en mi casa, el ministerio de pastoral, así ya humanamente con mi entendimiento. Y después de una administración que me hizo en mi recámara, me fui a lavar la cara y ya lavándome la cara en el baño, me dijo, ¿por qué te fuiste? Aún no he terminado contigo. Levanta tus manos. Y levanté yo mis manos y me entregó un rollo. En tus manos pongo el ministerio. Y de tus manos te lo voy a demandar. Se siente ahorita cuando en tus manos va, gracias, Padre, en tus manos voy a demandar. Requiere responsabilidad. Pero si usted y yo ya venimos con sacerdocio, ya lo recibimos. Y nos lo va a pedir cuentas de ese sacerdocio. ¿Quién será que nos dio amnesia para que no recordemos o para que no hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer? ¿Quién? El acusador de nuestras almas. ¿Verdad? Vosotros seréis llamados. ¿Hay algún otro versículo? Usted lo sabe muy bien. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, con el fin de que anunciéis, déjenme se lo pongo aquí, ese es el propósito. Vosotros sois. No oigo ninguna mensa. Ese ya está, el otro estaba Isaías, está en el Pedro, ¿ah? Nuevo Testamento. Lo podemos decir, nosotros somos. Amén. ¿Quién se atreve a reconocerlo delante del Señor hoy? Amén. Nosotros somos linaje escogido. ¿Qué es linaje? Semilla escogida, hermano. Amén. Como dijera mi esposa, cosita buena. Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, pueblo adquirido. ¿Adquirido a qué precio? A precio de sangre. Para ser poseídos de Dios, es decir, para ser propiedad de Dios. Amén. Amén. La hermana Eli que tiene que un carrito nuevo por ahí, ¿va? Imagínense que yo le pido a la hermana Eli y le digo, présteme su carro, hermana, me voy a dar un colazo ahí por North Hollywood. Allá es bien pacífico el lugar. Y ahí me bajo en un 7-Eleven, ya cuando vengo ya no hay estéreo, ya no hay calavera. Ya regreso, ¿vale? Le digo, mire, presta su carro. ¿Le echo gasolina? No. Porque no me quisieron aceptar que yo soy pastor. Y yo soy pastor y en el tanque no quisieron. Pero ahí está el carro. Amén. Usted sabe que la hermana Eli es una mujer mansa y humilde. Sí, amén, amén. ¿Usted cree que dirá, ay, qué bueno que regresó? Tiene unos detallitos, pero cuando quiera, pastor, se lo vuelvo a prestar. Ya no se lo va a prestar. ¿A que no? No. No, pues ya me doy. Imagínese No se lo va a usted que somos linaje escogido, propiedad de Dios, Aleluya. que le costamos la sangre de su Hijo amado, que aquel que se atreva a hacernos daño, hermano. Amén. Amén. Esa es la parte hermosa, ¿no? Todo es hermoso. El problema es que a veces somos un poquito omisos, poquito nomás. Porque eso estamos, mire, real sacerdocio quiere decir reyes y sacerdotes. Hay más versículos, pero hay un fin. Es decir, hay un propósito. ¿Por qué Dios nos hizo semilla escogida, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado para ser poseído o propiedad de Dios? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó.
¿Qué virtudes tiene Cristo, hermano? Es fiel, es amoroso, es misericordioso, siempre nos atiende, siempre nos cuida, nos protege, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Él nos pastorea, hermano, Él nos guarda, Él nos cuida. Dios nos dio ese ministerio. Las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Entonces el ministerio que nosotros tenemos, cuando menos, sacerdotes y evangelistas. Por eso dice, id por todo el mundo, anunciar el evangelio. Amén. No dice aquellos que la iglesia ordene, aquellos que vayan con un título universitario. No dice solamente los varones. No. Todos. Es para todos. De niño yo evangelizaba y claro, mi evangelismo no era como pudiera ser ahora. ¿Quiere que le diga cómo evangelizaba yo de niño? Pues era un niño hermoso pero muy pobre, hermano. Que comíamos en comedores comunitarios. Los del DIF o CONASUP o algo así era. Pero resulta que mi mamá se hizo cristiana en aquel tiempo. El Señor la encontró y nos llevaba a la iglesia. Cuando se ponían a hablar lenguas y se ponían a llorar todas las mujeres, yo me paraba y decía, ¿quién se murió? No me acuerdo. Ya había cantos que decían, si el diablo llega a tu corazón y te dicen, déjame entrar. Dile, no, Cristo vive en mí y no hay lugar. No me acuerdo. Yo todavía me acuerdo. Amén. Amén. Y después del culto, nos daban de comer. Y que en aquellos tiempos pues no había Blu-ray y nada de eso, ¿no? Ahí, como una vez al mes, ponían una movie, hermano. Apagaban la luz de la iglesia, ponían una sábana blanca. Una sábana. Y ahí nos proyectaban la película y estábamos todos los chamacos en el suelo, viendo las películas de aquellos tiempos. De Jesús, claro está. Amén. Entonces yo en la escuela yo decía, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, nos tratan bien, te ponen a cantar, se siente bien bonito y después te dan tu platito hasta con tu juguito boy. Iban, claro, ya ahí ya la otra parte le tocaba el Espíritu Santo, ¿no? O sea que decir, yo evangelizaba a mi nivel, a niño, Sí. no anunciaba las virtudes, anunciaba las virtudes de la iglesia. Como dijeron en Por medio de Guatemala, la comida los lleva. Amén. Amén. Pero hermano, desde niño, todos los niños podrán evangelizar. Amén. Los niños podrán sentir la presencia del Amén. Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahora somos nosotros sacerdotes y evangelistas. Amén. Amén. Déjeme ver. Ahora entonces ya podemos ver las doctrinas hoy. Preexistencia, predestinación, preordenamiento. ¿Qué es la preexistencia? Que existimos antes de estar en el vientre de la madre. ¿Qué es ser predestinados? Que fuimos dotados de capacidades antes de nacer para llegar a nuestro destino. Los que a veces han ido conmigo, que les doy a veces una ventana a sus casas y pongo la Siri, siempre ando peleando con la Siri. Ya busqué el modo de desprogramarla a que no diga así, pero no la hallo como, pero voy allá. Siempre que llego al lugar, has llegado a tu destino. A la derecha está tu destino. Aquí a la izquierda está tu destino. Mi destino está arriba, Siri. Para allá voy. Destino es como que ya llegué y yo no puedo quedar ahí en la casa de la hermana Gloria, en la casa de la hermana Dorita, ¿va? No, yo voy para el cielo, hermano. Entonces yo le alego a Siri, Siri no sabe, pero yo sí sé. Entonces cada vez que me dice, siento como que me revienta la Siri. Has llegado a tu destino. No, que voy a estar llegando, mi destino va para allá, yo voy para allá. Porque hay otros que dicen, vamos para abajo, allá vamos a caber todos cabrazos. No. Yo voy para arriba. Amén. ¿Y usted? También. Gloria al Señor. ¿Por qué no damos una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes, Señor de Señores?
¿Qué es preordenados? Que fuimos ordenados como ministros antes de nacer. Amén. Entonces fuimos escogidos, predestinados y ordenados. ¿Con qué propósito? Con propósitos divinos y eternos. Yo espero que no se les corra el gozo. ¿Estamos haciendo el propósito de Dios? ¿La voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque si Dios ya nos escogió, Dios ya nos capacitó, Dios ya nos otorgó un trabajo y un propósito por el beneplácito de su santa y bella voluntad, ¿sobre quién recae ahora la responsabilidad? Podremos hoy, hermano, fíjese que hermoso es conocer palabra, pero dice que seremos juzgados por la palabra que se nos ha dicho. El que más conoce, más se le va a demandar. Hoy conoce usted que su trabajo para el Señor, con el Señor, no empezó en la tierra. Mi trabajo con el Señor no empezó hace 55 años, sino hace más de 4.540 millones de años, mucho más. Saber cuánto tiempo tengo. Y yo decía y si llego allá, yo le digo, es que a mí nadie me dijo, Señor. Dice 2 de Timoteo, encontré este versículo. Hermanos de alabanza. 2 de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie, amados? ¿Lo conoce el Señor a usted? Amén. Hoy el Señor nos ha revelado parte de lo que Dios ha hecho antes de formar la tierra. Conocemos a dónde vamos si hacemos la voluntad de Dios, claro está también, ¿verdad? Amén. Pero hoy es un recordatorio de la grandeza de Dios para nosotros, pero también de la enorme responsabilidad, porque Dios nos ha dotado de cualidades. Fuimos linaje, somos linaje escogido, fuimos escogidos antes. Y tenemos un ministerio, cuando menos sacerdotes y evangelistas. Y si lo buscamos, va a ver que podemos también ser maestros, porque dice que enseñaremos a guardar la palabra a otros, la palabra que conocemos. Somos intercesores. El Señor conoce a los suyos. Y dice, y mis ovejas me conocen. Si usted es oveja del Señor, va a ser la otra parte. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son de Él, pues no lo siguen, ¿verdad? Y la palabra del Señor aquí en 2 de Timoteo dice, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Yo quisiera hacerle hincapié, con eso termino. Todo esto fue dado aquí. Aquí. Tanto la preexistencia, predestinación, preordenamiento. Hoy nos toca trabajar aquí para recibir la herencia eterna. Hay coronas esperando por usted. Hay propósitos divinos y eternos. Seremos como dioses, dice la palabra. Seremos un reino de sacerdotes. Estaremos en su presencia. Testificaremos en los lugares celestiales de la grandeza del Señor. Usted quiere ir a testificar a los lugares celestiales, tal vez otras creaciones, no sabemos. Hay que testificar aquí. Hay que empezar ya. Testifiquemos a los de nuestra casa, a nuestros compañeros de trabajo, si nos es posible,
a nuestros vecinos. Perseveremos, llegamos al propósito del Señor. Dios nos ha dado mucho, mucho. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Aprovéchelo. Si el Señor te está hablando y sientes en tu corazón pasar al frente a decirle: Señor, ayúdame, Señor. No te distraigas en las preocupaciones de este mundo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, hermano. Todo es posible para el que cree. Para el que no cree, se preocupa y vive en ansiedad. Hay semilla, buena semilla, que cayó entre espinos. Las preocupaciones de esta vida, los deseos de las riquezas, ahogaron la semilla y no dio fruto. Que no seas tú de ellos. Sal de los espinos. Dile al Señor: yo quiero cumplir el propósito. Yo quiero terminar la carrera. Yo quiero llegar hasta tu misma presencia. Yo anhelo cumplir. Ayúdame a vencer mi alma, mi corazón, mi carne. Ayúdame a vencer los distractores. Porque son cosas tan pequeñas, hermano, con las que nos están deteniendo, que no se comparan a la grandeza del llamado del Señor. Amarte solo a ti, Señor. Dígaselo al Señor. Cada uno de nosotros hable con el Señor. No sé si le quiero decir gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por la confianza del ministerio que me has dado. Gracias por haberme escogido, por haberme capacitado para yo poder llegar a tu presencia. Los que están trabajando con niños, estás enseñando a los futuros profetas, pastores, maestros. Y así como hoy yo testifiqué que me recuerdo lo que me enseñaron, esa semilla de esas mujeres fructificó, hermano. Le aseguro que no solo en mí, sino en cada uno de esos pequeños, porque su palabra no regresa vacía hasta que se cumpla el propósito por la cual fue enviado. Urra basa quitaraba que carabataya. El Señor conoce a los suyos. Que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Padre mío, ayúdame, mi Rey. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ayuda a mi hermano.
no puedo, porque yo te he dado la capacidad para hacerlo. Búscame, llénate de mí, llénate de mi presencia, llénate de mi palabra, que yo te enseñaré lo que debes de hacer, dice el Señor. Aleluya. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Gracias. Dígale gracias por haberme escogido, por haberme predestinado, por haberme dado el privilegio, Señor, de ser sacerdote, Padre, de anunciar tus virtudes, Señor. Aleluya. Bendito, bendito. Seguir sin desmayar. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? No llamé solo a Juan, ni solo a Daniel, ni a Jeremías, ni a Isaías. Si tú lo has leído, dice el Señor, y Elías era un hombre con pasiones semejantes a las vuestras, dice el Señor. No digas no puedo, te he capacitado y te he dotado de sabiduría y de poder, y mi espíritu habita en ti. No digas no puedo. Llena, 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 llena tu pueblo, mi rey, y a cada uno, mi Dios, fuerzas para hacer tu santa voluntad. Aleluya. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu camino. No hay hombre que pueda detenerte. No hay potestad en el mundo que te pueda detener, porque fiel es el que te llamó para guardarte, para guiarte, para protegerte, para sostenerte, para sustentarte. Solo séle fiel, solo séle fiel. Que haya integridad de corazón, con manos limpias, con un corazón puro, una mente renovada, hermano. Que hagamos todos la voluntad del Señor. Todos la voluntad del Señor. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor, y colocada por medio de tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor. Ayúdanos a dar los frutos que te honren, Señor, que te glorifiquen, Padre. Ayúdanos a terminar nuestra carrera con gozo, con alegría. Gracias, Señor. Dígale gracias. Gracias. Solo reciba la palabra que hoy el Señor le ha dado. No te menosprecies más. El Señor tiene planes para ti mucho más grandes de lo que imaginas. Muchísimo más grandes. Hoy solo conocemos pequeña parte. Nuestra mente no alcanza a comprender las grandes maravillas que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Gracias, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia